Volvemos a leer esa escritura en la versión Reina Valera, Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Dice así, pueden permanecer sentados, oh hombre, y ahí incluye también a las mujeres. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es un verso bíblico que nos inspira para esta reflexión, esta proclamación en esta hora. No vamos a trabajarlo exegéticamente, pero sí nos inspira. Como muchos de ustedes saben, estuve toda la semana pasada, incluyendo el fin de semana anterior. Por eso no estuve en medio de ustedes. Tuvo nuestro hermano Horacio, a quien le agradezco, participando de la Academia de Formación Espiritual. La Academia de Formación Espiritual es un proyecto educativo, litúrgico, de fraternidad, de sanidad también interior, que auspicia y lo vislumbró, lo trabajó en su enfoque y modelaje el aposento alto. Si fuéramos a hablar de un copyright, lo tiene el aposento alto. Ustedes saben el libro de meditaciones, que yo creo que la inmensa mayoría de los cristianos y cristianas alrededor del mundo lo conocen y lo utilizan. Pues esa gente, esa misma gente que trabaja las meditaciones diarias, ha diseñado unas experiencias muy particulares para laicos, para pastores y pastoras, para ejecutivos denominacionales, para toda persona que quiera participar. Y el seminario evangélico, obviamente, se une en ese esfuerzo de lo que se llama la Academia de Formación Espiritual. Digo esto y estoy dando todo este énfasis y esta explicación porque aquí hay personas, hermanos y hermanas, que han llegado en el último año, año y medio y no conocen, no saben. Los más viejitos aquí pues ya saben de qué se trata porque yo le he explicado en otros momentos. Por los últimos 9 años he estado participando en algunos momentos como facultad, especialmente 2 veces como facultad y las restantes ocasiones como parte del equipo de trabajo. Es una semana intensa. Y digo que es intensa porque lo que se logra en una semana como experiencia que tiene muchas vetas, en otros escenarios puede tomar 3, 4 meses. De eso es que estamos hablando, hermanos y hermanas. Así que yo no estuve de retiro. Algunos hermanos pensaban, la pastora se fue de retiro y se fue a retirar allá y sí, en un sentido tiene algún componente de retiro, pero yo no estuve en un retiro personal, como algunos hermanos me han dicho. Esta experiencia se trata de otra cosa, es intensa en trabajo, es intensa en experiencias, es intensa en conocimiento, por eso es academia de formación. Es intensa en el silencio, hay muchos momentos en que usted se tiene que callar y escuchar la voz de Dios en su interior, porque Dios se mueve y habla de manera especial cuando nos callamos la boca nosotros. Es una experiencia intensa en el ritmo del día, en la terapia del buen humor y de la risa, y sobre todo en el espíritu de fraternidad, de ser parte por una semana de una comunidad de fe que trasciende el localismo de la iglesia a la que una pertenece, y reafirmo que el reino de Dios está también allí con personas, con hermanos y hermanas de otras tradiciones de fe, que en esta ocasión se dieron cita alrededor de 11 a 12 tradiciones de fe cristianas en esta hora, ¿verdad?,
participando de todo eso. De nuestra iglesia hubo 7 hermanos, hermanas que fueron y 2 que estuvimos en el equipo de trabajo. Así es que sumábamos prácticamente a 9. La reverenda Maritza Rosas Hernández y esta servidora formamos parte de ese equipo de trabajo. Y yo quiero aprovechar esta coyuntura para darle las gracias a los que participaron, porque ustedes son un testimonio de madurez y de amor donde quiera que van, donde quiera que están. Mis gratitudes. Desde que salí de la academia en esta ocasión, se quedó en mí la idea, me quedé pensando. Y dentro de las muchas cosas que revolotean en mi mente, se asienta la idea de que la vida, para que sea una vida estable, debe tener ritmo, debe tener equilibrio, debe tener sustancia. Fue Sigmund Freud quien dijo en cierta oportunidad que si uno quiere comprender bien algo, debe mirarlo de cerca cuando está roto. Que si uno quiere comprender bien algo, debe mirarlo de cerca cuando está roto. ¿Será porque así vemos mejor el asunto, la situación, el artefacto en sus piezas y en sus detalles? En mis meditaciones de este fin de semana, de ayer, tengo que decirle que me he preguntado cuáles son los aspectos, los detalles de una espiritualidad rota y de una espiritualidad sana. Y devolviéndome al tema del equilibrio, pienso en un edificio, pienso en nuestros propios cuerpos, pienso en la iglesia, que para mantenerse en pie necesita de unos fundamentos, de unas bases fundantes que le permitan el equilibrio, el balance, para no caerse a tierra. Cuando yo voy hacia mi casa y vengo de Guaynabo, en el área donde vive mi mamá, ustedes saben que llegando a los filtros allí, hay unos 2 edificios que llevan más de 15 o 20 años, que están levantados en una base y son bastante altos. Yo nunca he ido allí porque no conozco a nadie que viva allí, por lo menos que yo sepa. Pero siempre me he preguntado cómo se verá el área metropolitana desde esos grandes edificios. Pero una vez un arquitecto me dijo, esos edificios tienen un fundamento sólido. Y no solamente un fundamento sólido, sino que se diseñaron con cierto equilibrio, con una base que si ocurriera un terremoto, ellos tienen la mesida, el balance, eso se llamará de otra manera allá en el mundo ¿no? De la ingeniería y de la arquitectura, para poder ¿qué? Moverse y no, ¿verdad? Venirse a tierra. Algo así puede ser o puede ocurrir con nuestra espiritualidad. Espiritualidad, decía el profesor Javier Goitía en la academia, es una palabra muy manoseada en nuestros tiempos. Pero me parece que las definiciones son importantes y hay muchas definiciones de lo que es espiritualidad. Si yo le pregunto a ustedes, si viven ustedes, valga la redundancia, una espiritualidad, usted me va a decir que sí. Y eso es así. Porque yo defino espiritualidad como la relación que tengo con Dios y que Dios tiene conmigo y que abarca toda mi persona, todo lo que yo soy,
todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, todo lo que no pienso, todo lo que no hago. Y esa relación que yo tengo con Dios y Dios conmigo opera en mí una transformación. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que me permite relacionarme con todo lo demás, con toda la creación, desde el amor, desde la justicia, desde el respeto, desde la devoción. Esa sería mi definición. Jesús, nuestro Señor, habló, pero más importante aún, vivió la praxis de una vida espiritual sana. Por eso Cristo Jesús, nuestro Salvador, es sano, es saludable y es sanador. Porque cuando usted lo conjuga en todas esas dimensiones, así fue que Él vivió. Porque la vida espiritual o la espiritualidad de alguien no necesariamente es sana. Hay gente que vive una espiritualidad rota, desequilibrada. Si usted quiere usar la palabra tóxica, puede usarlo. No saludable. Y para esto podemos mirar 4 aspectos que resumen, que sintetizan esa espiritualidad sana de Jesús. En primer lugar, Jesús vivió y nos exhortó una vida de oración privada que tiene como consecuencia una integridad personal. En segundo lugar, Jesús propone y vivió una santidad social. Fíjense, cuando yo hice estas devociones no estaba pensando en esta predicación, no había llegado ahí todavía. Cuando le dije a Esther si podía cantar en el día de hoy, tampoco le pedí que cantara. Lo que ella cantó, que si usted lo escuchó bien, tiene que ver con Miqueas y tiene que ver con lo que estamos proclamando en esta mañana. Cuando hicimos el orden de culto, por calendario anual tocaba al área ministerial de servicios comunales, que ya ustedes escucharon lo que Neriaida compartió. Todo está amarrado en el hilo de Dios. Y esa santidad social, Jesús la vivió y nos las ha propuesto, que es el compromiso con los más necesitados. Es el sentido de justicia que tiene que tener el pueblo de Dios y la iglesia. En tercer lugar, Jesús vivió y nos ha propuesto la calidez de un corazón y un espíritu bondadoso. Yo no voy a entrar en el tercero y cuarto hoy, lo voy a proclamar el domingo que viene, pero les adelanto que hay gente que su espíritu ni es bueno ni es bondadoso. Y esos son otros 20 pesos, pero es importante que el domingo que viene miremos eso con detenimiento. Y en cuarto lugar, cuando hablamos de esos fundamentos para una espiritualidad equilibrada, balanceada y no rota, estamos hablando de que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, necesitamos reafirmarnos en el compromiso con nuestra comunidad de fe. En el compromiso de congregarnos, de asistir a la iglesia, que es un elemento constitutivo de la verdadera adoración. Pienso y estoy convencida que todo lo anterior, lo que le he compartido, recoge el sentido de lo que es el Evangelio en su dimensión más práctica y en gran medida lo que da sentido a nuestra espiritualidad, que en último caso es la expresión integral de nuestro espíritu
que es lo más profundo de nuestro ser. Quiero compartir en esta mañana dos instancias, dos historias de desequilibrio. Existe desequilibrio en nuestra espiritualidad cuando tenemos la oración privada, esa integridad también personal, pero falta la justicia por las demás personas. Ahí no está equilibrada la cosa. No hay duda que hay unos peligros en la excesiva privatización de la fe y la espiritualidad. Por muchos años en el siglo XX se enfatizó demasiado en la experiencia personal y única del creyente. Y obviamente la fe cristiana no es para vivirse solo en la esfera de lo privado. La fe cristiana no es para vivirse en solitario. La fe cristiana también es para vivirse en comunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y usted escucha mucho: mi Cristo, mi fe, mi iglesia, mi relación con Dios, mi salvación, y todo es mi. Obviamente eso es espejo de una sociedad individualista, muy egoísta, que hace las transiciones a la iglesia a veces sin filtro. La vida de fe no tiene que ver exclusivamente entre Jesús y yo nada más como un asunto privado. Es mucho más que eso. Sin embargo, el peligro radica en no tener intimidad con Jesús. Fíjense que estamos hablando ¿de qué? De los balances, de los equilibrios en nuestra vida espiritual. Mateo 6 y versículo 5, si usted lo quiere buscar, lo puede hacer en este momento, nos dice de la siguiente manera. Mateo 6 y versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Usted sabe que hay gente que le gusta oírse ellos mismos. ¿Sí o no? Le encanta. Aunque nadie más los oiga, aunque nadie más los entienda, aunque nadie más se percate de lo que están diciendo, con ellos oírse les basta. Y parece que hay gente que ora también así. Pero tú, cuando ores, ¿cómo nos dice? Entra en tu aposento, dicen unas versiones. En tu cuarto, dicen otras. Esta que yo tengo, dice, pero cuando ores, tú, entra en tu cuarto. ¿Qué dice? Cierra la puerta, ponle pestillo y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, porque Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo entiende todo, ¿qué dice? Te recompensará en público. Este es un no negociable de nuestro itinerario espiritual. Jesús nos pide orar en secreto. Pero ese orar en secreto, lo que quiere decir también es mantener una relación personal con Él, una relación de intimidad con Él. A través de Él, con Dios. Una de las anclas de la vida de fe
de nuestra espiritualidad es la oración privada y la integridad personal. Las dos cosas van de la mano. Yo no puedo concebir una persona que tiene una vida devocional de oración y no sea íntegra. Una cosa debe dar como fruto lo otro. Así es que eso va ahí unido, ¿no? Así es que una de las anclas de la vida de fe, de nuestra espiritualidad, es la oración privada y la integridad personal, que no es otra cosa que el fruto en vivencia de esa intimidad con Dios. Quien vive en intimidad con Jesús sabe encarnar su amor. Ese recompensar en público del que habla ahí a la persona creyente que ora en privado, que tiene esa relación de intimidad con Dios, no es un asunto de darte una medalla o de darte el Grammy espiritual o el trofeo. Esa recompensa, hermano y hermana, me parece que se refiere a otra cosa. Porque si fuera que cuando tú estés en público, el sentido grandielocuente del reconocimiento se va a dar, entonces como que roza igual que lo que decía antes. Que hay gente que ora y que hace ciertas cosas para ser reconocidos y premiados en público. Eso no es lo que creo que está diciendo el texto. Es que cuando estemos entre la gente, cuando usted haya salido de esa intimidad con Dios, de esa oración en privado, cuando estemos entonces luego entre la gente, luego de haber estado a solas con Jesús, con nuestro Señor, su presencia, su persona, bendecirá de muchas formas y maneras a otros con los cuales usted comparte a la luz del pleno día. ¿Cuántos dicen amén? Ese estar a solas con Jesús me impulsa, me lanza a vivir relaciones de justicia con los que están siendo afectados en sus necesidades apremiantes. Que esas personas en necesidad hoy son unos, mañana pueden ser otros, pasado mañana puede ser usted, pasado mañana puedo ser yo, porque la gente piensa que ciertas experiencias no le van a tocar. Eso le pasa al vecino, eso le pasa al compañero de trabajo, eso le pasa a aquel que es medio sinvergüencita, tú sabes. Pero yo quiero decirte que la crisis que de alguna manera estamos viviendo como país está llegando a mucha gente, está llegando a siervos y a siervas del Señor, está llegando a gente que le es fiel a Dios, porque esta crisis no conoce ni de partidos, ni de religión, ni de color de piel, nos está tocando a todos y a todas. Bendito es el Señor para siempre. En una ocasión una persona le dijo a un ministro: ustedes deberían quedarse quietecitos en sus templos orando y cantando, y no haciendo lo que hacen, que muchas veces opinan y toman acciones sobre los que gobiernan, se pronuncian con respecto a males sociales, sobre problemas económicos, de salud y así por el estilo. No le voy a decir lo que le dijo el ministro, no porque sea malo, pero el tiempo apremia. Eso es una historia interesante que algún día les podré dar más detalles. Si Jesús se hubiese quedado quietecito en Nazaret, si se hubiese quedado quietecito, no hubiese sanado al siervo del centurión romano, que era un extranjero. Si Jesús no se hubiese movido y se hubiese quedado quietecito,
no hubiese alimentado a las multitudes hambrientas, que subyace ahí en el texto que era un problema de pobreza. Si Jesús se hubiese quedado quietecito y no hubiese confrontado el orden injusto de los mercaderes del templo y de Roma, no hubiese tampoco confrontado un problema serio de corrupción. Si se hubiese quedado quietecito, no hubiese perdonado a la adúltera, no hubiese hablado con la samaritana en el pozo de Jacob, o sea, no hubiese dado un paso de justicia a favor del género discriminado. Si se hubiese quedado quietecito y calladito, porque a veces de muchas formas elegantes nos dicen, cállate. Si Jesús se hubiese quedado callado y quieto, hoy usted y yo no estaríamos aquí. Porque no se quedó quietecito y calladito, porque estaba claro de su compromiso y de su misión. Fue que las fuerzas contrarias a la vida y a la salvación integral del ser humano lo llevaron a la muerte y a la muerte de cruz. Y en medio de esos grandes misterios del Dios de la historia, todo eso se conjugó para que de esa muerte de cruz, hoy tú y yo tengamos salvación, vida perdurable y promesa de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Jesús es el mejor ejemplo de su oración, de su relación íntima con el Abba. Abba, Padre. Abba, papito cercano. Ese vocablo tan cercano a los niños y a las niñas de Israel, de intimidad, de confianza con su Padre terrenal, que Jesús lo adopta para hablar con el Padre. Así es que es el mejor ejemplo de esa relación íntima con su Abba, pero también es el mejor ejemplo de compromiso con la sociedad de su tiempo. Un buen ejemplo en ese balance, en ese equilibrio hacia una espiritualidad sana y no una espiritualidad desbalanceada. El segundo, hay gente que entonces vive la justicia, esa santidad social, pero carece de la experiencia de la oración personal, privada, y de esa integridad en todo lo que vamos haciendo dentro y fuera. Conocí a una persona que se entendía él mismo como cristiano. Él decía que era cristiano, iba poco a la iglesia, no tenía vida de oración y había llegado al punto que decía y comunicaba de muchas formas y maneras que las enseñanzas que la iglesia promovía desde las escrituras pertenecían a la Edad Media. Esa era su filosofía de vida. Sin embargo, esta persona estaba comprometida con las enseñanzas de Jesús hacia los hambrientos, hacia las personas enfermas, hacia las personas que están en la deambulancia, a los pobres, y donde quiera que iba, donde quiera, decía: yo soy cristiano y yo sigo las enseñanzas de Jesús respecto a esto. Un día me preguntó: pastora, ¿realmente la iglesia cree que a Dios le importa o toma en cuenta si yo hago mis oraciones por la mañana o por la noche, si es que las hago? Si yo sigo enojado con alguien que me ha herido,
Y así por el estilo me siguió diciendo unas cositas más. ¿Usted cree que Dios o que a Dios le interesa esas pequeñas cosas, esas minucias? Decía, yo creo que los cristianos han quedado atrapados en cosas privadas y de poca importancia. Y la iglesia, me decía él, ha descuidado el panorama más amplio, como por ejemplo, que la mitad de la población mundial se va a la cama con hambre. A la iglesia, continuaba diciéndome, porque uno tiene que escuchar muchas cosas, ¿sabe? Con paciencia y con respeto. Decía y continuaba, a la iglesia poco le importa si ahora mismo hay alguien sin medicamentos para una condición vital, de vida o muerte. A veces da a demostrar que poco le importan las injusticias y abusos con tantos niños y niñas. Y yo le dije, ¿estás viendo la fe? ¿Estás viviendo una espiritualidad unilateral en desequilibrio? Tan importante es lo uno como lo otro. Tan importante es tu oración privada, tu diálogo con Dios. Tan importante es tu manera de vivir esa fe, de actuar, como ineludible es nuestro compromiso con aquellos que más necesitan en el momento que sea. Una espiritualidad que solo se centra en la oración, en lo mío. Dame esto, yo necesito esto, yo quiero esto. Atiéndeme a mí que te estoy hablando, Dios. Eso para mí es una terapia espiritual, es un spa espiritual. Y ahí está la cosa en desequilibrio. Por otro lado, una espiritualidad que solo se centra en la obra social, para mí es activismo. Que cualquier agencia, que cualquier entidad sin fines de lucro, es más que el gobierno con toda su crisis y con todo lo difícil que hace las cosas, lo puede hacer mejor que nosotros. Usted y yo necesitamos orar. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos tener momentos de intimidad con nuestro Señor. Necesitamos guardar silencio ante Él para que Él ilumine los sótanos más sombríos de nuestra conciencia. Necesitamos escucarle, porque Dios nos quiere hablar y a veces no. Guardamos silencio para escuchar qué tú me quieres decir. Pero a la misma vez que oramos en privado, que de alguna manera eso nos devuelve siempre a la coherencia, a la congruencia, porque el Espíritu de Dios es congruente. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Dios es claro en ese obrar en nuestro interior. De esa misma manera, una espiritualidad también balanceada nos va a devolver a los espacios y a los lugares donde la necesidad es apremiante, y usted, como alguien que ha estado viviendo una relación íntima con Dios, no le va a pasar de largo a esa realidad. Todo lo contrario. Su corazón va a identificarse, su espíritu de alguna manera va a sensibilizarse
Y cuando usted vea la necesidad, usted no va a seguir caminando como si nada hubiese ocurrido. Y si usted directamente no puede resolver a alguien, usted va a llamar. Con alguien usted se va a conectar para que ese que está hambriento, sediento, desnudo, enfermo. Mateo 25. Mateo 25 ya nos ha dicho que lo que le hagamos al otro o a la otra, en términos de sus necesidades y cubrirlas, ¿qué nos dice? Se lo estamos haciendo al mismo Dios. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Quiero ir concluyendo con una historia que a mí me bendijo mucho. Es la historia de Frank Lubac, un educador misionero estadounidense que para los años 1929-1930 salió de Estados Unidos a las Filipinas. Y se conjugan en este hombre tanto la experiencia de la oración, de la intimidad con Dios y la justicia social. La obra más grande de Frank Lubac surgió de las cenizas de una gran desilusión. Porque usted lo debe haber descubierto ya. Y yo también lo he vivido. De las grandes pruebas, de las grandes desilusiones, de los momentos más complicados y difíciles. Si usted está en sintonía y si usted de alguna manera abre el espacio para que el Espíritu de Dios obre, de ahí salen mujeres fortalecidas en la fe y hombres fortalecidos en el Señor. Frank Lubac era una persona muy preparada académicamente. Era decano de la Universidad en Manila, Filipinas. Y en un momento dado se abrió un espacio, una plaza, para ser el presidente de esa universidad. Y él tenía todas las cualificaciones, tenía toda la trayectoria profesional, tenía toda la disposición para ocupar ese puesto. Y él solicitó y fue considerado. Y cuando se fue el momento de la votación, por un solo voto, no obtuvo el puesto. Pero lo más grande no es que fue por un solo voto. Es que el voto por el cual él no pudo obtener el puesto fue por el voto de él mismo. Porque él podía votar en ese momento. Y por un gesto de caballerosidad a su compañero le dio el voto al contrincante. Y por ese solo voto él no obtuvo la plaza. Eso lo amargó, se lo estuvo recriminando él mismo por 2 años. Se sintió tan y tan defraudado que se enfermó. Se enfermó, se descompensó y prácticamente estaba inválido en una cama. Pero como era un hombre de fe, escuche bien, como era un hombre que vivía su devoción con Dios, superó aquello, se levantó de allí en el nombre del Señor
Y Dios, de las experiencias más difíciles nuestras, como dice las Escrituras sobre José, de lo vil, de lo difícil, el Señor torna los caminos en grandes bendiciones. Y luego de esa etapa, Frank Lubac, después usted busque la historia, fue nombrado misionero educador a otro lugar de Filipinas, a un lugar llamado Mindanao. Y allí fue con su esposa, con sus 2 hijos y con su perro llamado Tip. Pero el lugar era peligroso, era inseguro. Y como familia acordaron que ella con sus hijos iba a regresar a Manila y él se quedaría 2 años, porque ese había sido el contrato, el acuerdo, y él debía honrarlo. Una noche, en su soledad, decidió subir a una colina llamada la colina Signal con su perro Tip. Allí se fue a orar y Dios le habló. ¿Cuántos piensan, creen y han experimentado que el Señor nos habla? Dios habla de muchas formas. Dios habla al intelecto. Dios habla al corazón. Dios habla a través de nuestras emociones. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de un himno, de una proclamación, de una oración, de otra persona. Dios le habló. Él cuenta en su libro que estando allí en la colina, entre lágrimas y oración, Dios le habla y él comienza a mover sus labios de una manera incontrolable. Sus labios y su lengua. Y en medio de esa experiencia mística, carismática, Dios le dice: has fracasado porque no amas de verdad a esta gente. Porque te crees superior a ellos. Si puedes olvidarte de que eres norteamericano y de que eres blanco y pensar en cuánto yo amo a este pueblo, te responderán: si tú quieres que ellos sean justos contigo, tú tienes que ser justos con ellos. Filipinos, la mayoría de ellos estudiando el Corán, profesando una religión distinta desde el Islam. Después de esa noche en la colina Signal, cuando tuvo una experiencia profunda con el Espíritu de Dios, después de una noche de oración y de lágrimas, Dios quitó mis prejuicios raciales, así lo dice literalmente en su libro. Y de ahí en adelante todo cambió. A partir de esa experiencia surgieron 2 grandes proyectos. El primero exploraba el desarrollo del alma frente a Dios. Su propio viaje hacia el interior de su ser.
Y hay muchas aportaciones que Frank Lubac hizo a la espiritualidad de la gente. Y aunque a usted le parezca extraño, hoy se venden por ahí algunas cosas que dicen meditaciones para gente ocupada, oraciones para gente ocupada. Pero es que este asunto de que la gente está ocupada y con el tiempo comprometido, nosotros pensamos que es un asunto del siglo XXI. Pero para allá, para esos años 29, 30, también la gente estaba ocupada. Y se le iba la vida en otros asuntos que requerían todas las fuerzas, toda la atención. Esto me acuerda cuando visité Haití. Porque a veces usted dice, pero es que yo no tengo tiempo para nada. A veces no tenemos tiempo porque nosotros mismos nos complicamos la vida. Y priorizamos mal. El tiempo siempre está ahí. Y nosotros determinamos cómo vamos a usar ese tiempo. En un sentido, ¿no? Pero recuerdo cuando fui a Haití y miré aquella gran realidad. Y miré que habían niños y niñas que por más que querían, pastores y pastoras, personas que querían estudiar, no podían estudiar. No podían aprender a leer. ¿Por qué? Porque se les iba el día buscando los medios de subsistencia y sobrevivencia. Se le iban las horas buscando agua para poder ¿qué? Vivir. Y recuerdo una vez que estábamos en Puerto Príncipe, que habíamos dicho que el taller que íbamos a impartir comenzaba a las 9 de la mañana. Y el pastor Félix Ortiz, que es el hermano que está pastoreando aquí en el barrio Garrochales de Arecibo, que es la iglesia con quien hemos hecho acuerdos de misión, me dijo, espérate a las 10. Y empezamos, y pasaron las 10, y llegaban 6, y había una matrícula de 30. Y llegaron las 11 y habían 10. Digo, pues Félix, empezamos. No, espérate a las 12. Y a la 1 pudimos empezar, con 15. Y a las 2 llegaron 4 más. Y cuando casi estábamos al filo de terminar, llegaron todos los demás. ¿Por qué? Porque les había tomado todo un día, todo un fin de semana llegar a aquel lugar. Así es que ese itinerario espiritual, esos ejercicios que Frank Lubac va descubriendo desde su propia relación con Dios, desde su propia espiritualidad, los va ofreciendo y los va publicando. Y uno de ellos recuerdo haber leído que decía oración de 1 minuto. ¿Cómo usted ora en 1 minuto? Y él explica el trasfondo de eso. Y el segundo proyecto fue el movimiento de alfabetización, uno de los proyectos más grandes que ha existido en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, que fue arropando a más de 60 millones de personas, incluyendo las Filipinas, India, Nepal, Angola, Afganistán, Nueva Guinea holandesa y 100 países más. Y ese gran proyecto surge de su relación en la allá en la colina y luego en el valle. Uno enseña a otro. Así se llamó ese proyecto de alfabetización. En oración, en búsqueda, en intimidad con Dios. Dios le fue revelando cómo servir de una manera puntual a aquellas poblaciones tan necesitadas. Ya el próximo domingo, hermanos y hermanas, estaremos trabajando
otros dos aspectos para mirar esa espiritualidad nuestra de una forma equilibrada y balanceada. Porque usted puede tener esa oración privada, usted puede vivir la santidad social y no tener bondad en el corazón. Aunque parezca contradictorio, puede darse ese caso. Y usted puede tener una oración privada, usted puede tener santidad social, usted puede tener un corazón bondadoso, pero le falta el compromiso de congregarse, como las Santas Escrituras exhortan, que nadie deje de congregarse, como otros tienen por costumbre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos tome de la mano para ser gente balanceada, equilibrada y mirar de cerca dónde es que estamos más desbalanceados, dónde nos falta balance y equilibrio para poder continuar en esta gesta de fe que requiere de gente equilibrada, balanceada, comprometida y que hable con su Dios para tener lucidez en momentos sombríos. Llegamos a la mesa del Señor y le pido que estén en pie y que cantemos con todas las fuerzas de nuestro espíritu.